nos hemos enfrentado a través de un modelo neoliberal que ha tenido consecuencias muy negativas sobre las economías locales, sobre las economías nacionales, en los cuales evidencia también cuestionarnos qué significa lo contrario, o sea, qué significa una economía el cual, digamos, ponga en centro la vida y no ponga el sacrificio humano como una razón para poder justificar el desarrollo económico de un modelo en particular. Y es muy interesante esto porque digamos, este autor Hikelammer, una de sus últimas obras es crítica, la segunda crítica a la economía política, que es la economía para la vida. Entonces, partiendo de este hecho de cómo el modelo neoliberal se basa en la muerte, digamos, para que pueda funcionar, ¿no? Él les dice lo contrario, bueno, necesitamos una economía que sea lo contrario, una economía para la vida, donde ponga como centro y finalidad la vida humana y la vida de la naturaleza. Yo creo que esto es un orientador claro que nos dice mucho para aquellos que militamos en el campo de la economía social y solidaria, porque esto evidencia, digamos, no solamente una postura epistemológica muy clara, sino que eso tiene unas implicaciones en todas las formas, digamos, de las formas en que realizamos, hacemos y pensamos la economía. En ese sentido, este autor dice, la economía dominante ha confundido los medios con los fines. Entonces, cuando define la economía como administración de recursos humanos, perdón, administración de recursos escasos, lo que está poniendo en énfasis es la mediación, o sea, la técnica. Entonces termina siendo la economía una técnica para resolver problemas económicos de la gente. Cuando él dice que la finalidad no es administrar recursos escasos, sino la finalidad es la vida de los pueblos, de las comunidades, de los que estamos involucrados, nos está dando un panorama totalmente distinto de la economía, el cual nos tiene que decir mucho para nuestras organizaciones, sobre todo en el campo de la economía social y solidaria. Y entonces uno se podría preguntar, ¿no? ¿Cómo pensarse este cambio, digamos, de vuelta epistemológica desde la vida? ¿Qué nos dicen nuestras organizaciones solidarias? Ya que nuestras organizaciones solidarias ponen como centro y finalidad de sus prácticas y sus acciones la vida humana, la vida de los asociados, la vida de la comunidad. Y yo creo que esta pregunta es clave para pensarnos también por qué hoy estamos hablando desde América Latina de una economía que pone el énfasis en la vida y no necesariamente en la muerte. Y yo quería con eso como un poco tomar las palabras de Walter del último foro y pensarnos, ¿no? Pensarnos en perspectiva histórica, porque evidentemente esta perspectiva histórica nos está diciendo hoy que es necesario constituir otras formas y otros caminos de economías que den cuenta de esa vida comunitaria. Estamos frente a una crisis humanitaria y una crisis de civilización muy fuerte, y ustedes seguramente ya han leído muchos autores frente al tema, ¿no? Una crisis financiera, una crisis de producción, una crisis de democracia, una crisis ambiental, una crisis de la participación ciudadana, etcétera, etcétera. Y es una crisis profunda porque es una crisis que no solamente son casos aislados, sino que es el resultado de un modelo económico que nos ha llevado al extremo de no dar cuenta de la reproducción social. En ese sentido, me parece que es importante retomarnos el tema de cómo constituir otras formas de hacer economía, como bien nombraba el Foro Social Mundial finales de los 90 y que ha tomado fuerza en sus diferentes versiones alrededor del mundo. O sea, ¿qué significa constituir otra economía? ¿Y qué significa constituir otra economía donde la vida sea garantizada? Y ahí nos cuestiona mucho no solamente nuestros modelos educativos, ¿cierto? Sino también esas formas en que nuestras facultades de economía, de administración y la forma en que la economía dominante nos ha hecho entender el mundo. Ustedes recuerdan muy bien esas voces de los 90 cuando nos decían que solo había una forma de ver el mundo y la economía, que estaba determinado por la historia para que nosotros nos comportáramos de manera egoísta, individualista, competitiva, y que los humanos somos así, por consiguiente siempre vamos a ser así. Y eso lo definía mucho este señor, ya que ya habíamos llegado al fin de la historia y ya los voceros del neoliberalismo decían, no hay que pensarse más, esto ya llegamos al final, digamos, de la reflexión.
Cuando hoy en día lo que estamos viendo es que hay un sinnúmero de experiencias, prácticas y reflexiones que surgen en los territorios y que están surgiendo en América Latina y están surgiendo en muchos lugares del mundo. Y eso es importante ver que está habiendo un fraccionamiento epistemológico en el campo de la economía, que muchas veces en el campo de las organizaciones sociales y solidarias, estamos notando que evidentemente está surgiendo una diversidad de voces y miradas que no solamente están cuestionando el modelo neoliberal y sus efectos negativos, sino que están proponiendo reflexiones novedosas que hay que tener en cuenta y que son muy importantes a la hora de llevar a cabo un horizonte epistemológico y un horizonte de proyecto de sociedad distinta. Entonces, entramos al foro. Vamos a entrar primero al foro y luego les cuento la experiencia del proyecto de investigación de la universidad. En el foro nosotros empezamos a reflexionar frente a esto. Nosotros decíamos, bueno, mire que están apareciendo muchas expresiones, pero de manera aislada. Uno va encontrando mujeres que vienen reflexionando sobre la economía feminista, haciéndole una crítica muy fuerte al patriarcado y a las formas en que la economía, digamos, dominante no da cuenta de la reproducción social. Sin embargo, en la experiencia y en la práctica se dan cuenta los feministas lo importante que es la reproducción social en los vínculos de confianza cercanos. Que históricamente, y con esto no estoy afirmando el patriarcado, pero históricamente las mujeres han cumplido un rol importante en el cuidado de la vida. Porque la vida, digamos, en el primer momento de las relaciones humanas, empieza, digamos, a haber un cuidado de la vida, donde es el primer lugar de la protección, del ahorro, de la distribución, del intercambio, y que evidentemente esto no está ni monetarizado y no está ni siquiera registrado en la economía dominante. Entonces vamos viendo mujeres que van reflexionando desde su postura como mujeres esta lectura de la economía. Desde la economía social y solidaria empezamos a ver muchas voces y reflexiones donde empiezan a pensarse la importancia que tienen las formas asociativas del trabajo para poder, digamos, sumar a tantos hombres y mujeres que han sido excluidas, no solamente, digamos, de las condiciones del mundo del trabajo, sino del sistema educativo, del sistema de las condiciones básicas de la vida, y que tienen que dedicarse a las economías populares de la informalidad para poder sobrevivir. La economía social y solidaria empieza a plantearse la importancia que tiene repensar la economía desde los términos de la solidaridad y de la producción de una nueva sociedad distinta. No la sociedad del mercado y del consumo, sino una solidaridad basada, lógicamente, en esos vínculos de solidaridad. Y uno empieza a hacer el mapeo. Entonces empezamos a hacer el mapeo y encontramos muchas otras cosas. Las finanzas éticas, ¿no? Las monedas sociales, más de 5.000 monedas sociales en el mundo, las experiencias tan ricas que han sucedido en países que han entrado en crisis como en Argentina y otros países donde uno encuentra una cantidad de expresiones y experiencias que empiezan a incidir en la política pública y en el sistema institucional. Logramos ver las alternativas frente a los conflictos ambientales que han golpeado profundamente a nuestro continente y de los cuales encontramos experiencias como la agroecología, la economía campesina y otras expresiones de los cuales uno va notando la importancia que tiene este diálogo de saberes y ese entendimiento de las apuestas epistemológicas, organizativas y de proyecto social y político que se dan en los territorios, que evidentemente están mostrando que empieza a haber una fractura en esos modelos epistemológicos dominantes por la economía neoclásico y que hay que empezar a tomarnos muy en serio estos sucesos que van apareciendo en muchos lugares. Entonces, digamos, desde el foro dijimos, hagamos un foro donde pongamos en diálogo esos saberes, pero que también nos permita tener una visión, digamos, en relación con los temas, y decidimos plantearnos 4 ejes de diálogo, ¿no? Una invitación y convocamos a todos los actores nacionales que tuvieran, digamos, relación con estos temas, y empezamos a dialogarlos sobre 4 ejes fundamentales. Uno, las economías desde el sur. O sea, nosotros pensamos nuestras economías sociales y solidarias en un contexto totalmente distinto al europeo, donde ubica la economía social y solidaria como un tercer sector. Para nosotros la economía social y solidaria es más que un sector, porque hay una combinación de cuestiones como
la economía del cuidado, pero también convive con la informalidad, pero también convive con el sistema institucional de asistencialista. Significa pensarnos desde el sur otra economía, ¿no? Desde nuestras propias realidades. Un segundo elemento que es importante es cómo crear un movimiento de la economía social y solidaria que reconstruya el tejido social. Un tejido social fracturado y golpeado por los proyectos neoliberales, por la violencia institucional, y cómo reconstruir también, digamos, un movimiento que empiece a dar cuenta y a incidir en la política pública y empiece a incidir en las organizaciones que permitan transformaciones sociales duraderas, ¿no? Lo otro, la educación y la investigación, porque hay que reflexionar sobre las prácticas. O sea, muchas de estas experiencias, que son muy enriquecedoras, no necesariamente están reflexionadas. Aunque haya una reflexión cuando se realiza, no significa que haya una reflexión y un aprendizaje que pueda ser replicable. Nosotros consideramos que es muy importante reflexionar con sentido estas experiencias y estas prácticas que empiecen a construir horizontes comunes. La cuarta, se me olvidó, educación, bueno, políticas públicas y ética política, economía desde el sur, educación e investigación y movimiento de la economía social y solidaria. Entonces son 4 que consideramos importantes reflexionar entre todos y todas y construir un escenario. Tuvimos un primer encuentro el 16 de noviembre, entonces nos reunimos el 16 de noviembre en el marco previo a un paro nacional que había aquí en Colombia muy parecido a lo que estaba pasando en Chile. Lógicamente lo que pasó en Chile fue mucho más visible, mucho más fuerte, pero aquí también, digamos, el paro tuvo mucha incidencia y mucha fortaleza. Entonces, en el marco de este paro hicimos un primer encuentro de este foro de economías transformadoras, donde hicimos una declaración pública. Y bueno, se nos hace urgente y necesario empezar a dialogar y construir escenarios políticos y económicos en común, que pongan en común y que empiecen, digamos, a hacer un horizonte de camino para tantas organizaciones y personas que evidentemente están siendo afectadas negativamente por la economía en recesión que estamos viviendo. Y a partir de ahí, pues, planteamos hacer un encuentro presencial, pero pues, lógicamente, por la cuarentena no logramos hacer el encuentro presencial, pero decidimos poner en diálogo todas estas perspectivas de economías transformadoras que tienen como centro transformar el modelo dominante capitalista, patriarcal, expropiador de la naturaleza, etcétera, etcétera, y que nos pusiera en diálogo para poder empezar a construir horizontes comunes hacia mejores posibilidades. Y es ahí donde nos encontramos, ¿no? Y ahí es donde nos encontramos, porque evidentemente, aunque inicia, digamos, con un colectivo de compañeros y compañeras, algunos aquí presentes también conectados, compañeros y compañeros de las universidades, compañeros y compañeras de organizaciones de la economía social y solidaria, compañeros y compañeras de organizaciones sociales, de distintas universidades, empezamos a pensarnos y dijimos, bueno, pues pongamos en diálogo estos enfoques y estas miradas de las economías transformadoras para empezar a construir posibilidades. Y yo creo que ha sido un ejercicio importante e interesante de articulación, porque lo que uno va encontrando es que casi todos los problemas los tenemos en común en todo nuestro continente, que las reflexiones que tenemos también son muy similares y que los desafíos que tenemos lo tenemos, digamos, de manera particularmente similares, ¿no? Entonces, digamos, ahí nos encontramos, nosotros creemos que el foro tiene que producir otras iniciativas y tiene que producir y articular con otras iniciativas que ya han surgido y que surgen o que vienen de tiempo atrás y que nos parece importante. Nosotros desde la Universidad Cooperativa de Colombia, digamos, de la universidad que yo estoy vinculado como docente y como investigador, desarrollamos un proyecto que se llama Proyecto de Territorios Solidarios, que es un proyecto muy interesante porque nosotros desde el campo de la economía social y solidaria, históricamente nos hemos enfocado mucho más en la gestión interna de las organizaciones, pero tenemos una gran fragilidad y una debilidad en el sentido de lo que significa interactuar hacia afuera, o sea, cómo pensar y constituir de manera articulada los territorios de vida donde nosotros desarrollamos nuestras actividades, tanto académicas como de prácticas de la universidad.
Entonces, pensándonos en estas epistemologías, pensándonos en esto de la economía para la vida, la importancia de pensarnos la economía social y solidaria, consideramos la importancia que tiene también proyectos que tengan enfoque territorial, porque es que los proyectos de enfoque territorial también nos dicen mucho sobre la importancia que tiene las transformaciones sociales más allá, digamos, de las reivindicaciones o de la misión que tienen nuestras propias organizaciones. En ese sentido, el proyecto de Territorio Solidario nos basamos en una reflexión previa que habían hecho algunas investigadoras de la universidad en relación con la integración económica que existe. Nosotros creemos que la mesoeconomía hoy en día es muy importante porque tenemos que salir no solamente de la organización y la forma de gestión microeconómica de cada una de las organizaciones o del discurso macroeconómico, con esto no estoy diciendo que no sea importante, pero sí a nivel de lo meso. El nivel de lo meso es cómo construir solidaridad económica, cómo construimos solidaridad económica, y en una primera abordaje se identificaron algunas de los modelos de integración económica solidaria que existen en el continente y se identificaron 5, son mucho más, pero se identificaron 5, el comercio justo, la red de colaboración solidaria, la colaboración intercooperativas, el autoconsumo y los circuitos económicos solidarios. Y a partir de ahí nosotros dijimos, pues es importante que esos circuitos económicos solidarios nos estén aportando algo muy importante para la construcción de lo territorial y la articulación que tiene en los territorios. En ese sentido, empezamos a hacer un ejercicio en 3 ciudades de Colombia, donde la universidad se empezó a autorreflexionar sobre su rol importante como actor territorial en una red de relaciones que existe. Eso significa hacer una lectura o una caracterización, como nos gusta decirlo a los académicos, pero una lectura de realidad. Esa lectura de realidad de cuáles son las economías reales que existen en los territorios, ¿no? No solamente la economía, digamos, de mercado, que digamos, conocemos, digamos, que nos domina, sino aquellas expresiones que existen en los territorios que muchas veces son invisibilizadas. En ese sentido, poder dar cuenta de unos circuitos que existen, como por ejemplo las economías del cuidado, de protección, la oferta de bienes y servicios que hay a nivel local, los servicios de construcción. O sea, hay una cantidad de actividades económicas que existen y que se ofrecen a nivel territorial, de los cuales muchas veces la economía, digamos, dominante, que hace una lectura de que si es formal o es informal, si es microempresarial o si es empresarial, no da cuenta de otras formas de hacer economía en los territorios. Y lo que fuimos descubriendo es que hay muchas expresiones, ¿no? Y ahí volvemos otra vez al tema del foro, ¿no? Uno encuentra la economía del cuidado, empieza a encontrar la economía popular con una dinámica muy particular, la economía del trabajo, el cual los hombres y mujeres que habitan estos territorios a través de bienes y servicios ofrecen su capacidad de trabajo porque no tienen otra cosa, digamos, que ofrecer para poder resolver los problemas de la vida. Y en ese sentido, como proyecto, hemos pensado una propuesta de un modelo de integración económico donde la universidad cumple un rol importante en esa red de relaciones y empieza a constituir circuitos económicos solidarios que puedan establecerse en esos territorios y que puedan orientar las prácticas desde el campo de la economía social y solidaria. En ese sentido, digamos, hay varios elementos importantes de aprendizaje. Uno, que evidentemente uno tiene que reflexionar sobre la importancia de la vida comunitaria. O sea, la economía, digamos, como la hemos desarrollado basada en la individualidad, es una economía que evidentemente no da cuenta ni necesariamente la da en términos de tiempo. Muchos de los emprendimientos individuales que se gestionan en los territorios, según estudios como de la Universidad Nacional y otros estudios, el 60 al 90%, depende del estudio, no progresan después de 3 años, porque evidentemente no hay una red de relaciones en el territorio que permita que la sostenibilidad socioeconómica de esos emprendimientos puedan ser durables en el tiempo. Por eso yo me imagino que en Chile debe ser igual que aquí en Colombia, uno va a un barrio popular y los negocios cambian cada 3 años, cada 2 años de actividad económica porque no hay sostenibilidad, ¿no? Entonces nosotros consideramos que los circuitos económicos solidarios pueden generar economías locales sostenibles para los emprendimientos locales. Otro de los aprendizajes que vamos llevando es que tiene que haber un cambio cultural, ¿no?
Y ese cambio cultural necesariamente tiene que estar dado por la educación. Debe haber una transformación de los sujetos que están allí. O sea, no puede haber, porque uno puede generar circuitos económicos cortos de comercialización, circuitos económicos solidarios, pero si no hay una transformación de la subjetividad de los que estamos involucrados, evidentemente tampoco logra dar, digamos, unos buenos resultados para la solidaridad y para una economía que sustente las condiciones de vida, ¿no? Lo otro es que tiene que tener un enfoque territorial. Necesariamente tiene que tener territorialidad estos aspectos, porque es donde se realiza realmente la economía, ¿no? La economía se realiza en un contexto donde hay una relación de actores que tienen intereses, que construyen territorio a partir de ese enfoque de la geografía crítica, de que los territorios son una construcción social, y que esos actores que interactúan en el territorio necesariamente cambian y transforman su entorno a partir de ese ejercicio de intereses particulares. Nosotros creemos que la economía social y solidaria también construye territorio y tiene que construir un sentido de territorio el cual nosotros estamos interesados en proponer, ¿no? Lo otro es que se le apuesta a un modelo de desarrollo local, ¿no? Aunque hay varios enfoques del desarrollo local, nosotros sí creemos que la articulación con la política pública, donde la política también tiene que tener un sentido, digamos, de pertenencia sobre lo local y debe promover estas economías locales, son fundamentales. Y no solamente, digamos, pueden ser actividades aisladas, sino que hay que empezar a transformar el sistema institucional que dé cuenta de las garantías sociales y las garantías, digamos, de la reproducción económica de esos territorios, de aquellos de los que habitan esos territorios. Y lo otro tiene que ser un modelo flexible, ¿no? Porque cada territorio es muy particular. O sea, no hay territorio duplicado. Cada territorio en sus dinámicas son particulares y evidentemente tienen que estar bajo el enfoque de los derechos sociales de los que habitan y de los trabajadores del campo popular que han sido marginados y excluidos del sistema de, digamos, de derechos sociales, de salud, educación, pensiones, etcétera, etcétera. Nosotros consideramos que la economía social y solidaria son un campo fundamental a la hora de garantizar derechos. Creemos que la economía social y solidaria cuenta con elementos importantes para la organización de los territorios y la transformación de los territorios, más allá de la competencia de emprendimientos individuales, hacia una red de relaciones que den cuenta y que permitan la solidaridad social y la construcción de un tejido territorial fuerte. Consideramos que es muy importante las reflexiones de esas otras economías invisibilizadas y sobre todo economías que retoman nuevamente la vida como centro y finalidad de la comunidad y de la vida en términos reales y prácticos de los que habitamos los territorios. Bueno, quería contarles eso, como esos tres elementos y si quieren podemos abrir, si te parece, Karen, un diálogo, ¿no? De todas maneras, yo quería, ayer en unas lecturas había encontrado una frase que me resonó mucho, que decía, lo que busca la economía social y solidaria no es ser reducida a una racionalidad diferente. A una racionalidad diferente está pensando en la lógica de la maximización, ¿no? Pensando que como que hubiera una racionalidad económica particular, sino que esta habla de un arte de vivir. Es mucho más cierto que solamente pensar en una racionalidad, en una conducta individual, sino que tiene que ver, desborda entonces la esfera económica y se traduce en una construcción del bien común. ¿Ya? Yo creo que empezar a cuestionar como estos principios, ¿no? A deconstruir lo que conocemos como ciencia económica, hacer esa apuesta y hacerla desde los espacios académicos, pero no solamente desde los espacios académicos, sino que entendiendo estos ecosistemas que son los ecosistemas económicos, ¿ya? Donde también la educación no pasa solamente por el aula, sino que también pasa por las prácticas, ¿ya? En ese sentido, yo creo que hay una sobre ideologización cuando uno escucha que todo el mundo actúa de forma individualista, como dice Hans. Es muy interesante como en el foro se reúnen
y se muestran y aparecen muchas prácticas que están siendo y están haciendo economía solidaria. Entonces, más bien lo que uno dice, hay un discurso hegemónico que habla de este individualismo económico que está reproducido en los manuales de ciencia económica, pero el correlato que está en las calles, en las experiencias cotidianas y sobre todo en nuestras culturas desde los sures, porque hay muchos sures, yo digo, no solamente en Latinoamérica, sino que el sur también es un territorio que se habita, que viaja con nosotros donde estemos. Entonces, todas esas experiencias que parece que estuvieran al margen, pero que sin embargo sí tienen una traducción en nuestro vivir cotidiano, ¿no? Entonces, hacer estas experiencias de visibilizar estas prácticas, estas formas de relacionarnos, de resolver los temas que están vinculados al bien común es muy importante. Por eso yo creo que hoy día hablarlo también en clave de educación, cómo podemos desde la educación plantear una educación cooperativa justamente como para disputar este espacio de lo hegemónico en la ciencia económica. Yo creo que es una de las cosas que, por lo menos a mí, lo digo personalmente, me ha hecho mucho sentido en el espacio del foro. ¿Ya? Sin duda quiero abrir la palabra porque ahí está la Orieta desde el Gualmapu, está acá haciendo preguntas, el Gonzalo también, están los compañeros desde toda la matria latinoamericana ahí mandando saluditos por el chat, desde México, la Chile, de Costa Rica, ya somos todos compañeros en el foro, así que ya nos conocemos todos, así que la palabra queda abierta. No sé, a lo mejor el Gonzalo, la Arieta que estaban por aquí, también quiero contarles que esta articulación, hay varios compas que andan, que son de la RUES, acá en Chile tenemos una red universitaria de economía social y solidaria, donde no solamente participamos académicos, también participan cooperativas de servicios de investigación, entonces también es un escenario diverso, en el fondo es un espacio de pensamiento crítico también, ¿no? Que no solamente está ubicado en la institucionalidad tradicional, sino que también está presente de otra manera en los territorios. ¿Ya? Gonzalo, no sé si quieres... Sí, Karin. Dale, vale. Sí. Bueno, un saludo a todos, a todas, y especial Hans Sidiel. Qué bueno estar caminando aquí en este proceso. Estoy sin cámara, por eso no aparece la cámara. Pero mira, a mí me toca este periodo estar en la coordinación en RIPES y es una oportunidad que tenemos de darle un poco de cuerpo y una plataforma donde nos vayamos articulando de manera más especializada. Hay una comisión específica en el tema de circuitos de economía solidaria donde están participando organizaciones de 8 países. Y es importante porque es un tema, creemos, que articula justamente la dispersión de las prácticas de economía solidaria y creo que ahí podemos hacer avanzar también. Pero yo tengo una pregunta que hacerte en el tema de específicamente el trabajo de la formación de esta idea de la universidad cooperativa. Si nos puedes contar un poquito más, nos interesa mucho el poder gestar espacios de ese tipo de investigación autónoma, en una lógica cooperativa y que trascienda también las fronteras. Si nos puedes contar un poquito más cómo operan, cómo la gestaron, qué marco de trabajo le están dando. Esa es mi pregunta, gracias. ¿Voy contestando Sí, vamos Ah, bueno, contestando, a ver, listo. ahí se van motivando otras preguntas y vamos... Bueno, muy bien, pues primero qué bueno, Gonzalo, escucharnos, porque nos habíamos escrito por el WhatsApp. Y pues qué bueno conocerte, te agradezco mucho la pregunta.
Sí, no, muy bueno, muy bueno. Yo creo que hay que articularnos en estas iniciativas de circuitos económicos solidarios y otros temas que están apareciendo, digamos, que son importantes. Por eso yo celebro esto, Gonzalo, me parece que hay que caminar por ahí. Nosotros en un foro tuvimos al maestro Coragio y ustedes recuerdan los que estuvieron, lo que nos decía era el camino en este momento de la mesoeconomía. ¿Sí? En lo micro lo podemos resolver con herramientas de gestión prácticas solidarias, de cooperativismo, que hay bastantes. A nivel macro, pues lógicamente tendremos que entender lo macro para poder comprender nuestras prácticas y en qué contexto nos movemos, pero lo meso es donde está el gran desafío. Cómo articular y cómo construir subsistemas que vayan incidiendo y transformando esas realidades sociales tan adversas que tenemos, ¿no? La Universidad Cooperativa de Colombia es una universidad que nace en los años 50 en Colombia como un instituto, que es el Instituto de Economía Social y Cooperativismo, INDESCO, el cual yo soy parte de ese instituto, y nace con el objetivo de formar a aquellos que se iban a encargar de la dirección y la formación dentro del mundo cooperativo que en aquellos años estaba creciendo en Colombia. Entonces, digamos, el origen de la universidad cooperativa es el cooperativismo, formarse para las cooperativas, pero posteriormente, ya entrado los años 70, el instituto se convierte en una universidad donde empiezan a desarrollar diferentes programas académicos de oferta, digamos, como cualquier otra universidad. Y, digamos, gracias al instituto y gracias, digamos, a esta, digamos, impronta del cooperativismo, la universidad siempre ha tenido uno de sus ejes transversales como parte de su identidad, es la economía solidaria y la solidaridad económica. Hoy en día tenemos digamos, un eje articulador y un orientador que es lo que denominamos el ADN solidario de la universidad, el cual todos los programas de la universidad, dentro de sus programas, digamos, académicos, los estudiantes tienen que ver estas materias, digamos, de economía solidaria, que tienen que ver con el desarrollo solidario, que tienen que ver con el emprendimiento solidario y con la economía social y solidaria, como un elemento que enriquezca ese proyecto de formación de educación superior en el cual cada uno tiene. El instituto desarrolla proyectos de investigación, uno de los proyectos es el que yo coordino, que es el de Territorios Solidarios, pero hay otros programas también en esa línea de economía social y solidaria y cooperativismo que empiezan, digamos, han desarrollado investigaciones y publicaciones muy interesantes. Yo los invito a que puedan revisar también la biblioteca virtual, donde van a encontrar seguramente muchos libros relacionados con el tema. Uno de los últimos libros, precisamente, que se publicó es La educación superior para la economía solidaria, que son unos libros, son 3 tomos sobre experiencias en el mundo de educación superior vinculados con el tema de la economía social y solidaria. Hans, en la práctica la universidad cooperativa hoy día funciona entonces como una cooperativa, ¿no? Los académicos, las académicas, ¿cómo se integran dentro de la universidad? No, la universidad, digamos, tiene esta identidad cooperativa, ¿no? Pero, pero, digamos, legalmente es una corporación, ¿no? Es una corporación frente al Ministerio de Educación y también es auxiliar del cooperativismo, que es una figura dentro de la unidad de organizaciones solidarias, que es la institución encargada, digamos, del gobierno para regular a las cooperativas en cual estas instituciones auxiliares del cooperativismo producen materiales y producen cursos de formación y capacitación en cooperativismo para aquellas organizaciones del sector solidario y aquellos interesados en el tema, ¿no? Pero digamos, no es que sea no somos una cooperativa, digamos, como tal, en la forma de asociación, ¿no? Pero sí es con el espíritu cooperativista que se reproduce en sus programas y en su proyección institucional. ¿Eso siempre fue así o en su inicio sí partieron como cooperativa, como para...? Sí, ahí me dejaste la pregunta que no sabría responderte exactamente, pero nace inicialmente como un instituto formador de
los que iban, digamos, como se dice en el argot, ¿no? Como los cuadros que iban a formar, digamos, las cooperativas y a dirigir las cooperativas aquí en Colombia. Pero sería una buena pregunta, voy a indagarla. ¿Cómo fue en sus inicios? Claro, porque esto es la lógica también de pensar nuevas formas, ¿cierto? De organizarse en torno a la investigación, porque hay cosas que uno dice, por ejemplo, en las universidades tradicionales, uno dice cómo entra la economía social y solidaria, ¿cierto? Entra, por ejemplo, en nuestra universidad a propósito de estos espacios de vinculación con el medio, ¿sí? Y la experiencia que nosotros tenemos la tienen otros compañeros en la Universidad de Playa Ancha, en la Universidad de Santiago, y normalmente cuando queremos hacer diplomas, por ejemplo, estos diplomas no pueden conducir a título o bien porque las restricciones que te ponen los marcos curriculares son que la gente ya tenga un pregrado, un nivel. Entonces, generalmente como nuestros espacios quieren ser más inclusivos y queremos vincular a la gente que está en el hacer, ¿cierto?, con los que están en la investigación, entonces nos pasan estas lógicas que no tenemos cómo encuadrar, ¿cierto?, dentro de los cursos, de la estructura jerárquica esta que tiene la universidad tradicional, ¿ya? Entonces, en esa lógica y pensando que esto que, como tú bien decías, las universidades, particularmente en Chile, las escuelas de economía, fueron invadidas, tomadas por los Chicago Boys. Acá se llevaron, fueron a formar los cuadros, los trajeron de vuelta, y muchos de los profesores, de hecho, tanto así que la escuela de economía dejó de existir, ya no existe el título de economista, sino que solamente son ingenieros comerciales, ¿ya? O ingenieras comerciales, o sea, está Claro. muy alojado hacia la tecnocracia, y quienes pasamos por esas escuelas de economía, cuando queríamos cuestionar alguno de los principios, nos decían, no, esos son supuestos y no los puedes cuestionar. O sea, es como algo así, como todo ceteris paribus, ¿cierto? Esa frase así deja todo constante, pero en la práctica la realidad no la puedes dejar constante. Entonces, también es como parte de la dictadura, digamos, de la herencia de la dictadura en nuestros programas en ciencias económicas, ¿no? Me acuerdo, un filósofo querido chileno decía algo así como que la transición de verdad no comienza en los 90, sino que comienza en los 70, y la transición real es a la transición a este modelo de libre mercado, este modelo neoliberal, ¿cierto? Y yo creo que desde ese punto de vista todavía estamos, digamos, no hemos salido, no hemos logrado salir de esta transición, y el octubre latinoamericano, porque si bien no parte en Chile, partió en Ecuador. Partió en Ecuador, 2 semanas después, así casi como un reloj, llegó a Chile después. Pasó a Colombia, Brasil no fue mucho porque está Bolsonaro, ¿no? Pero claro, o sea, recién estamos viviendo así como una cosa más fuerte, un despertar más grande, y también los programas estos de economía social, economía solidaria, tampoco tienen tanto tiempo. O sea, estamos de alguna manera recién nuevamente rearticulándonos. Entonces, por eso es muy interesante también conocer, no solamente conocer, sino que cómo imaginamos, cómo podemos proyectar, ¿cierto? Estos espacios que ya tampoco van a ser disciplinares probablemente, tienen que ser espacios transdisciplinares, y qué figuras institucionales nos imaginamos también, así a nivel meso, como tú dices, para construir estos espacios. Sí, sí, yo creo que estamos frente a un gran desafío también de las estructuras institucionales, ¿no? Educativas, que son hijas también de una forma de jurídica que establecieron los estados para mantener esta relación organizativa de la educación superior, el cual claramente pues también nos desafía mucho, ¿no? O sea, institucionalmente para que te garanticen un título, tú tienes que estar formalmente instituido frente a una estructura de Estado, el cual no te da mucha margen para hacer
otras formas digamos, de aprendizaje, de enseñanza y aprendizaje, ¿no? O sea, la economía dominante neoclásica es la dominante en los programas de formación de economistas, y eso es lo que se acredita, eso es lo que acreditan el sistema educativo. Por eso el gran desafío que tenemos es precisamente en esos espacios de empezar a dialogar e incidir para que hayan unos cambios institucionales fuertes que permitan que otras formas de hacer economía, otras lecturas epistemológicas y otras maneras, digamos, de articulación sean visibles y sean parte de los programas de formación o inclusive carreras propias que logren, digamos, dar cuenta, ¿no? Es muy interesante lo que ha sucedido en Argentina con las tecnicaturas. Yo por ahí vi a Rubén también de Argentina, y porque las tecnicaturas en Argentina han logrado avanzar en ese tema. O sea, no solamente la economía social se convierte en un tema académico, sino que se convierte en un proyecto institucional donde los propios sujetos de aprendizaje, que son los estudiantes, se involucran y se comprometen en sus territorios, se comprometen en lo organizativo económico, en lo político institucional, en las formas de articulación, en las formas de comunicación también en los territorios, como parte de su experiencia educativa y como parte de su proyecto de formación. O sea, que el mismo proyecto de formación se convierte en el primer laboratorio al mundo del trabajo y al mundo de las transformaciones sociales, y no se espera que termine la carrera para que vaya al mundo del trabajo a hacer las transformaciones, sino que se involucran, digamos, ya empiezan a involucrarse desde su propio proceso de formación, que me parece que es muy novedoso y que es muy interesante ver lo que los compañeros y compañeras están haciendo en la economía social, en las tecnicaturas en Argentina, ¿no? Pero bueno, esto es un gran desafío, ¿no? Es un gran desafío. De todas maneras. De hecho, claro, en Argentina también los programas escolares, ahí, como tú decías, hay seguramente muchos desafíos también a nivel institucional. En Chile pronto, estamos en octubre, tenemos la elección para el plebiscito, para votar si aprobamos o rechazamos el cambio a la Carta Constitucional. Y luego se viene una discusión constituyente que esperamos, tenemos acá por lo menos a Walter, que lo tenemos de nuestro candidato, es uno de candidatos de constituyente, pero creemos que esto es todo un proceso, ¿cierto? Para escribir un nuevo marco constitucional que asegure y garantice ciertos derechos y también que ponga en cuestión otros derechos que hoy día están en el marco constitucional, como es el derecho, el valor supremo en torno a la propiedad privada y el cero valor asociado a los bienes comunes. Hay muchos desafíos que yo creo que está llevando esta economía social y solidaria, que de todas maneras es una economía militante, igual que es la economía de libre mercado, aunque no quieran reconocerlo, pero, pero sabemos que tiene el tinte ideológico. Ya lo decía Polanyi, no lo inventamos nosotros. Quiero dejar abierta la palabra para las compañeras y compañeros que nos están escuchando, para que están participando, que están acá en la sala, que con toda confianza... ¿Alguien quiere hacer algo? Karin, quería decir algo. Por favor, candidato. Ahí, Hola, Igor Hans, y a todos los... hola, Hans, y a todos los invitados, compañeros, compañeras, también de nuestra organización. Yo, primero que nada, quería hacer un pequeño resumen de qué es lo que es nuestra organización para los compañeros que son de otros lugares, de otros países latinoamericanos, de otros rincones de Chile también, más o menos que sepan cómo nosotros vamos trabajando y cómo lo que hacemos. Primero, vamos trabajando en la economía social solidaria sin tener la parte académica nosotros, lo hacemos en base a nuestras propias necesidades. Tratamos de no ocupar nada prácticamente de lo que es el mercado, de lo que fue impuesto en dictadura. Nosotros comenzamos a hacer el apoyo mutuo, la autogestión, y siempre fue el discurso desde la autogestión, de pararlo entre todos y todas los compañeros en la economía artística, artesanal, comenzamos a trabajar en carpa. Antes trabajábamos con toldo, el toldo son esos que se arman, se desarman rápidamente, y dijimos, ¿por qué no podemos trabajar con carpa? Trabajemos con carpa. ¿Por qué? Porque deberíamos ser más dignos de nuestro trabajo.
y juntamos recursos, empezamos a trabajar con cartas, después juntamos fondos, vendiendo desayuno entre nosotros mismos cuando trabajamos para comprar una alfombra, ya tenemos toda alfombra, para que nuestra feria sea alfombrada, bien bonita, cómoda para los compañeros y compañeras. Después dijimos, postulemos un proyecto para tener paneles solar para nuestra organización. Lo ganamos una parte y la otra parte la colocamos nosotros y pues tuvimos que implementar también un sistema para acarrear el panel solar en un carro de arrastra a un vehículo. Ya tenemos eso, tenemos la electricidad, y ahora comenzamos en la pandemia. En marzo estábamos trabajando en una feria, y en esa feria nos suspendieron, trabajamos solamente un día, y comenzamos, y queríamos verlo de antes, sí, del comprando juntos. El comprando juntos nuestras mercaderías al por mayor, y al campesinado, etcétera, etcétera, y empezamos a comprar, y antes que ya empezaran a encerrarnos, fuimos a comprar entre varios compañeros mercadería al por mayor, y juntamos entre todos plata, gente que nos ayudó, y así fuimos juntando nuestros fondos, nuestras mercaderías, y las repartimos a cada uno, y después el mes siguiente igual, mes siguiente, y la repartíamos en diferentes autos de nuestra organización y sacábamos salvoconductos colectivos para poder entregarlo, y así fuimos también actuando en esta economía, y después empezamos a comprar al campesinado en una comuna que se llama Peñaflor, a las afueras de Santiago, y fuimos actuando así poco a poco, y también pensando también en las leyes de ordenanzas municipales y leyes para sobre los artesanos y artesanas y artistas urbanos, de que no tenemos una representación, no tenemos nada, no tenemos cómo, por ejemplo, si algún compañero y compañera tiene una enfermedad, no tiene cómo tener licencia, y cómo un compañero o una compañera no tiene derecho a una licencia. Y ahí nosotros decimos, no, hay que luchar para tener una ley que sea representativa del derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la educación a nuestros hijos, a la vivienda. Y ahora nosotros decimos, oye, sí, tenemos que estar presentes también en una constituyente para poder poner nuestras demandas que nunca hemos sido escuchados. Y es para todos los artesanos y artesanas y artistas de Latinoamérica, que tanto que hemos sufrido, que tenemos poca representación, hay unos países más que otros, pero Chile es el país que tiene menos representación como artesanos y artesanas en nuestro país. No tenemos nada que nos podamos sentir como jubilar, tampoco no tenemos nada. Y ahí estamos dando la lucha, y nosotros actuamos de la economía social solidaria por una necesidad colectiva, y ahí nos ha ido bastante bien en eso, y he ido educando, conocer a Karina, a la Universidad de Valparaíso, educarnos más y entregar más valores, compartir los conocimientos con otros compañeros y compañeras, y eso, me siento orgulloso de este espacio, que hayan compañeros y compañeras de otros rincones de nuestro amado Latinoamérica, y gracias, Hans, por dar esta experiencia con ustedes. También comparto mucho y tengo mucho sentimiento con Colombia, porque mi pareja es colombiana, he estado viviendo por allá también, sé lo que está pasando en Colombia actualmente, de las matanzas a los jóvenes también en estos momentos. Esto es lo que quería expresar a cada uno de ustedes, y agradecer, y el cambio está en la economía. El cambio y todo lo que hemos sufrido es por culpa de la economía impuesta desde acá, desde Chile hacia Latinoamérica también. Eso. Gracias, Walter. Igor quería hacer una pregunta. Adelante, Igor. No, yo nada más. Muchas gracias, Karin. Pues agradecerte, igual que a Hans, ¿verdad? Por invitarnos aquí al Foro de las Economías Transformadoras. Acá estamos trabajando desde México, en el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano. Por aquí veo participando también a dos compañeros. Veo a Álvaro Rodríguez Alcántara, que es parte del consejo ahí de las seminario que tenemos de las economías solidarias dentro del CNPM, al igual que la compañera, ¿dónde anda por aquí? La vi conectada. Ahorita se me fue. Bueno, por aquí está otra compañera. Y bueno, me da mucho gusto. Estamos trabajando, estamos dentro del CNPM, estamos haciendo una nueva constitución revolucionaria en México, y pues buscamos todo este tipo de cuestionamientos de las economías social solidaria, porque pues es muy importante. Estamos convencidos desde que en América Latina, a través de nosotros, pues puede surgir
una nueva etapa en la vida planetaria, ¿no? Mediante el modelo de la sociedad del afecto. ¿Por qué? Porque los pueblos latinoamericanos, pues somos más ad hoc a estos cuestionamientos. En otras partes del mundo, pues ya la sociedad se está enfriando, se está volviendo más dura, entonces podemos hacer muchas cosas, ¿no? Aquí tenemos 6 puntos de consenso, ¿no? La equidad económica, la equidad entre géneros, el desarrollo educativo y cultural de todos, la paz social, alto a la guerra, a la violencia, pues la sostenibilidad, la salud, el cuidado al ambiente y pues el respeto e integración de las minorías. En México, pues es un pueblo multicultural, anteriormente le llamaban mal indígenas, y más bien pues son pueblos originarios, ¿no? Entonces, pues estamos trabajando, incluyéndolos en esta nueva constitución, y estamos trabajando, ¿no? Lo que los podamos ayudar, con mucho gusto, cuenten con nosotros, y seguimos aquí con ustedes, ¿no? Muchas gracias nuevamente a todos los compañeros, a Hans, a Karin, a los compañeros que nos siguen de México, de toda, como bien le dices, Karin, la matria latinoamericana. Les mando un afectuoso abrazo. Muchas gracias. Gracias, Igor. Estaremos atentas ahí a eso que nos cuentas, al cambio constitucional también. Quiero, acá Modi tenía la mano levantada. Modi, acá está. ¿Dónde estás, Modi? Sí estoy. Ah, bueno, ya. Bueno, interesante lo que dice el caballero antes desde México. Yo quería, con lo que decía Walter, de nuestro trabajo como dentro del cooperativismo o algo así. Entonces, yo quería decir que, bueno, en todo caso también todo lo que nosotros necesitamos y buscamos como artesanos también es lo que busca toda la gente en todo el mundo, ¿no? Porque pues, las aspiraciones de las personas son todos los mismos, hagas lo que hagas, ¿no? Eso era lo que quería decir. Vale, gracias, Modi. ¿Alguna otra palabra? ¿Alguna declaración que quiera? ¿Algún comentario, alguna reflexión? El espacio está abierto. Yo quiero tomar la palabra. Ajá. Adelante. Dale, Marcela. Soy Marcela, que soy profesora asesora de una cooperativa escolar. Estoy así como en la parte en terreno, se podría decir, respecto de ese tema. Y encuentro súper importante que la experiencia de tantos países latinoamericanos, Argentina, por ejemplo, tiene mucha experiencia de trabajo cooperativo con estudiantes. Aquí en Chile es súper difícil porque así como hay un sistema económico súper cuadrado, también hay un sistema escolar, educativo súper cuadrado, que hace muy difícil el trabajo en esa área. Ahora se está abriendo un poco más, como que ya están abriéndose hacia ideas que son precisamente de los años 70 en educación, que recién estamos empezando a implementar como trabajo basado en proyectos, aprendizaje basado en proyectos, y lo que se habla de las actitudes que hay que tener, habilidades para el siglo XXI. Y si tú lees las habilidades para el siglo XXI es como leer los principios cooperativos. Así que ojalá que resulte más acción por ahí. Sí, pues de todas maneras, ahí hay que potenciar y compartir esas experiencias pues, con las cooperativas escolares, sobre todo, porque es un súper buen espacio para que efectivamente también a propósito de la pandemia, yo sé de muchas experiencias que se están montando. Galo, te doy la palabra. Hola, ¿cómo están? Primero que nada, gracias a todas las personas que nos ven desde otros lados. ¿Se escucha bien? Súper. Sí. Súper bien.
De otros lados, hay de una manera mundial, ¿no? Siento que hay una forma de entender o de abrir los temas académicos. Mucho tiempo esta área donde hoy en día trabaja nuestra maestra Karin, maestra de muchas cosas, y hace muy poco tiempo ella se integró a ser compañera en cuanto a trabajo colectivo, con su oficio, de manos a manos. Y yo pienso que es un traspaso que aconsejo de todas maneras a todos los académicos, a todos los responsables de distintos proyectos a través de Latinoamérica, a tomarnos en cuenta. Yo me presento, o sea, yo soy Gabriel Áñez Gajardo, muchos me conocen como Galo, por gentil artesano libre y olvidado, y llevo una trayectoria tanto de organizaciones como de vivencias que respeto bastante. Yo agradezco mucho la ayuda en que los académicos y las personas que llevan estos proyectos a terreno se interesen y en qué sectores se interesen. Generalmente cuando se habla de tratar la pobreza o de remediar la pobreza, la gente tiende a ir al rico. Y con el tiempo y la sabiduría te das cuenta que la pobreza es un estado de la conciencia. Y este se rebate solamente a través de saber conocer y entender al pobre. El que es llamado por la sociedad pobre realmente vive con menos, consume menos, y en este tema se me hace muy importante lo que es la economía solidaria. ¿Con quién somos solidarios? ¿Somos solidarios con el rico? ¿Somos solidarios con el que tiene más recursos? ¿O somos también solidarios con aquel que no se defiende como una persona menos válida por su edad, menos válida por sus recursos económicos, por sus recursos de sapiencia? ¿Somos solidarios con quien no puede hablar por el resto, que es la tierra? Y de esa sabiduría es como nosotros aprendemos, todos los artesanos que componen Ágape, y estoy seguro de mi equipo de trabajo porque he tenido grandes conversatorios con mi compañero y amigo Walter acerca de cómo nosotros podemos dar el ejemplo. Y me gusta el participar y incentivo a los profesores a sentir la necesidad de observar, a lo mejor de manera silente, el trabajo de alguien que pela frutas, alguien que recolecta zapatos rotos, alguien que de repente desaloja de todo un mall solamente el cartón. Esos oficios, y con Karin en otra vez en este conversatorio hablábamos acerca de los cartoneros en Chile. Siento que hay muchos oficios honestos, y siento que hay muchos oficios que son necesarios para el planeta hoy en día, como el reconvertir, como el acentuar nuestra sabiduría en las cosas manuales. No olvidemos que cada vez que nosotros prendemos este celular, también tenemos energía que consumir, y desgastamos algo que al planeta después le va a costar mucho reintegrar. Y con este nivel de consumo nosotros tenemos que empezar a documentarnos con estas personas que viven de reutilizar lo que nosotros desechamos. Y también a los académicos hablarles de eso, de cómo yo a través del tiempo me he dado cuenta que hay muchos oficios dentro del arte urbano. Hay muchas formas de conocer o reconocer cómo, más que una propuesta, que ahora yo siento que se está documentando en las universidades, y hace mucho tiempo viene el por qué nos está dañando tanto al planeta las economías de macroproducción, y esto viene desde el comienzo de 1900, cuando la demanda superó la forma de cómo podíamos tratar el desecho de la demanda, las conservas, los plásticos, las latas, todo. Yo trato de trabajar en lo posible con un plan de trabajo que sea entendible para todo el desecho que hay hoy en día, pero sabemos que no completamos el margen. Entonces, a través de crear conciencia, también podemos desalojar de nuestra sabiduría el uso de todos los días, concientizar a otras generaciones o a las generaciones y compañeros que tenemos al lado. Yo, gracias a compartir también con muchos compañeros de mi agrupación, le he visto la importancia de tener respeto por detalles como la colilla del cigarrillo, detalles como tu cartón, detalles como tus desechos vivos,
tus desechos que se puedan reciclar y tantas cosas. Y encuentro que es una experiencia muy enriquecedora el que tanto ustedes se nutran de nosotros y nuestra experiencia como nosotros de ustedes, y saber que todo este esfuerzo que hemos venido haciendo de manera orgánica, el humano sí lo está escuchando, sí lo está tratando de llevar a un mayor ejemplo y una mayor escala. Así que gracias infinitas a todos los que participan de esto, de este cambio pequeño. Qué profunda tu reflexión, Galo. Gracias a ti, te pasaste. Estaba muy lindo todo lo que nos transmitiste. Yo creo que esas son las cosas que tenemos que compartir, y para eso son estas plataformas y las plataformas educativas que tenemos que generar justamente para generar ese intercambio de saberes que parte desde estos haceres. Le doy la palabra a Víctor, que estaba con la manito levantada ahí hace un rato. La Elisa también después. Sí, buenos días. Perdón. Perdón, Víctor, ahora sí. Ahora sí, disculpa. Ay. Aló, Víctor, disculpa que sin querer te iba a bajar la manito y te dejé en silencio. Si puedes habilitar tu audio. Sí. Listo, excelente. Buenos días. Pues los saludo aquí desde Colombia. Estoy en este tema de trabajo en casa, y este ha sido un periodo que ha permitido ser muy reflexivo frente a temas como mencionaba nuestro querido compañero ahora en la aporte anterior, frente a temas de economía circular, a temas de reciclaje, de aprovechamiento de residuos. He estado aprendiendo de todo este tema, pero la mayor inquietud que yo he tenido frente al sentir, a la filosofía solidaria y cooperativista, es que es el tema del activismo político. O sea, somos activistas en unos temas, pero en lo que realmente influencia el comportamiento, los diseños económicos de las naciones es en la política. Y, por ejemplo, en el país adolecemos de una representatividad política en los altos estamentos de Senado, Congreso, Cámara, en fin, en donde carecemos de esa representación y por lo tanto del apoyo para fomentar esta economía solidaria. Esto nos lleva a pensar que pues, nosotros trabajamos como un poco, somos autistas en ese sentido, y en ese orden de ideas, yo estoy promoviendo es un centro de pensamiento solidario que busque, que tenga como objetivo principal la participación en política bajo todo el panorama, esquema y principios solidarios, de manera que podamos influir en las decisiones económicas de la nación y que sean orientadas a temas solidarios que nos permitirán en el futuro regular temas de consumo, ¿sí? Pasar de una economía de consumismo a una economía de aprovechamiento, pasar de una economía individualista, como mencionaban antes, a una economía de comunidad. De hecho, hay iniciativas, el cohousing para los personas que entran jubilados, en donde se reúnen y entre todos solventan sus necesidades. Y son estas cosas en las cuales hemos dejado que tomen las decisiones por nosotros. Un tema final es que, por ejemplo, yo pertenezco, soy directivo de una cooperativa que se llama Copevis, del consejo directivo y de administración, y en ese orden de ideas, uno cuando empieza a responder los requerimientos de los organismos de control del Estado, ve que hay una carga especial hacia el sector solidario. Y en ese orden de ideas,
tanto tributaria, tanto regulatoria, y eso hace que tengamos poca movilidad en un ambiente competitivo, y nos toca ser muy creativos para lograr tener una actuación decorosa frente a la economía nacional. Gracias. Gracias a ti, Víctor.